la economía del mundo globalizado. En esta investigación se definirá lo que es la globalización y cómo el título de sus repercusiones a nivel mundial. Veremos los impactos sociales, ambientales, ejemplos actuales y palpables en el mundo. Se verán las corporaciones transnacionales y su crecimiento y poder compararlas y confrontarlas con el poder estatal, además de ver el desarrollo al que han llegado estas transnacionales tanto a niveles económicos inimaginables como al desarrollo de la tecnología que se cree que es benéfica para la humanidad, como lo es la biotecnología, pero si se analiza a profundidad, esconde más de los que creemos, analizamos causas del deterioro ambiental con todos sus efectos y por supuesto por no poder perder la esperanza, hay soluciones actuales se están desarrollando para intentar contrarrestar las repercusiones de ese sistema mundial actual en el que vivimos y que viviremos, que es la globalización. Globalización. La globalización es un fenómeno económico que ha llegado a ser a escala mundial, que por definición es el proceso por el creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, que unifica mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Así los modos de producción y de movimiento de capital se configuran a escala planetaria mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red. FMIA. Según el Fondo Monetario Internacional de FMI, la globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, como lujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalización de la tecnología. Origen de la globalización se remonta al capitalismo global. ¿Qué es el capitalismo global? Caracterizado por el comercio libre, lo que fue aclamado por la globalización. Programa 40. México en la era global. En este programa se presentará un panorama general de los que transformaron a México en los últimos 30 años del siglo XX. Durante más de 5 décadas, el único partido político que gobernó todas las entidades, incluyendo el Distrito Federal, fue el Partido Revolucionario Institucional. Esta hegemonía llegó a su fin cuando en 1989 el Partido Acción Nacional ganó la gubernatura de Baja California. En los años posteriores, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática obtendrían más gubernaturas, pero la debacle del PRI aconteció en las elecciones del año 2000, cuando el PAN ganó la presidencia de la República. La población de todo el país tuvo mucho que ver en esta transición política, ya que a partir de la década de 1970, luego de la represión estudiantil de 1968 y de periodos de crisis económicas, diversos sectores de la sociedad comenzaron a pensar que el país debía ser diferente. En este periodo se vislumbró en el mundo un nuevo orden encabezado por el neoliberalismo y la globalización, los cuales vendrían a transformar las relaciones entre países, regiones y personas. México y su población no quedaron exentos de ello. El neoliberalismo, el así llamado neoliberalismo, es un fenómeno mundial, no es una cuestión mexicana. Tampoco creo que sea una opción, haya sido una decisión, ahora vamos a ser neoliberales como antes no lo éramos. En los últimos 30 años, México dejó de crecer a las tasas de las más altas del mundo y empezó a declinar su tasa de crecimiento. Eso es muy importante porque permitió que se consolidara un proceso anterior que tenía que ver con la urbanización.
En los últimos 30 años México se hizo definitivamente un país predominantemente urbano. En esa transformación de una sociedad rural a una urbana, destaca otro fenómeno demográfico muy importante. Se trata de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. No podemos entender al México contemporáneo si no consideramos con toda claridad esa incorporación tremenda de las mujeres al mercado de trabajo. El segundo proceso, después de la cuestión demográfica, se refiere a un quiebre del modelo de desarrollo económico. En los últimos 30 años, México vivió una transformación económica tremenda. Quedó atrás un periodo muy importante conocido, mejor dicho, como el milagro mexicano. Ese milagro mexicano significó altísimas tasas de crecimiento económico, de empleo, de mejoramiento de las condiciones de vida, de 1935 a 1982. De 1982 para acá tenemos otra manera de organizar la economía, que ha significado un crecimiento mucho más bajo y problemas muy severos en cuanto a la distribución del ingreso. Ese es el segundo proceso. El tercero es un cambio muy notable en la participación de la sociedad en la conducción del país. En los últimos 30 años, en coincidencia con el cambio económico, ha habido un despertar de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, que ha hecho que este país sea completamente distinto al que era, vamos a suponer, hacia 1970. Yo diría que la demografía, el cambio económico y la movilización social política son los tres grandes procesos que definen los últimos 30 años de la historia mexicana. Desde la creación del PRI, su hegemonía en el poder sería abrumadora y duraría más de 50 años. En cada elección era común que el PRI ganara todo, pero a partir de la década de 1980, esto comenzó a cambiar. Según cifras oficiales, en las elecciones de 1982, el PRI ganó la presidencia con un 70% de los votos y en 1988 lo hizo con el 51%. Además, en estas últimas hubo una fuerte sospecha de fraude. Ya desde 1983, el partido Acción Nacional había obtenido triunfos electorales a nivel municipal en Chihuahua. Y en 1989, por primera vez en la historia del país, un partido político diferente al PRI ganaría una gobernatura. En los años posteriores, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática obtendrían triunfos electorales en otros estados. La debacle del PRI acontecería en las elecciones para presidente del año 2000, donde la votación fue ganada por el candidato del PAN. A principios de los años 70, el campo no pudo seguir apoyando la industrialización a pesar de las inversiones en irrigación y los estímulos financieros. Ya importaba más de lo que exportaba. El crecimiento se sostuvo con deuda e inflación y el peso se devaluó en 1976. Sin embargo, el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros permitió que el país volviera a crecer. A principios de los 80, cayeron los precios del petróleo, provocando una profunda crisis económica. La respuesta gubernamental a la desconfianza que generaban sus políticas consistió en nacionalizar la banca. Ello significó una ruptura con la iniciativa privada.